vamos a empezar por lo más sencillo, que viene siendo la pronunciación correcta, la lectura del idioma, una de las herramientas más esenciales que necesitamos para introducirnos a la lengua alemana. Una de las primeras diferencias que podemos observar es que el alemán suena bastante diferente que el español porque las consonantes son bastante protagonistas. Eso quiere decir que las palabras tienen un acento y una importancia en la forma de lectura y escritura acerca de las consonantes más que de las vocales. Entonces veamos los ejemplos. ¿Cómo se pronuncia la primera palabra? La primera particularidad que observamos sobre esta palabra es la W. La W en alemán siempre suena como una V alargada, dentilabial, y es un poco más alargada que nuestra V en español, es fuerte. Entonces, Wort. La segunda característica de esta palabra es que la R no es una R fuerte, sino que es una R suave, que más bien en este caso y en muchos casos lo que hace es alargar el sonido de la vocal, Wort, y contiene una vocal, una A suave, Wort. Al final, la T, como en el inglés, también es seca y fuerte, Wort. Es como suena más o menos esa palabra. El sonido de la O también viene desde la garganta, Wort. La siguiente palabra viene siendo Spiegel. ¿Qué significa esta palabra? Espejo. La primera particularidad, es una regla también del alemán, es que la S al comienzo de las palabras viene siendo un sonido que es como si se estuviera callando a alguien. Es un sonido bastante usual. Entonces es como hacer silencio. Varía dependiendo de la región de Alemania, pero así lo podemos entender ya que no es usual en nuestra lengua castellana. Pero todas las palabras en alemán que empiezan con S, podemos imaginar que es una S bastante fuerte, casi como silenciando a alguien. Eso quiere decir que si la palabra empieza con este sonido enfrente, ya luego viene el sonido que termina o resulta de esa salida de aire, que viene siendo la P, Spiegel. La palabra en alemán, como en muchas palabras, se mueven dentro de la boca, se mueven dentro de los músculos que utilizamos para poderlas pronunciar. Entonces, en este caso podemos también verlo, es que la palabra empieza al frente de la boca, con el sonido al frente de la boca, y termina al final con la L. Spiegel. Bueno, entonces la segunda particularidad de esta palabra es la P, que es muy similar en el inglés, que suena bastante fuerte, con P. Y un consejo para recordar esto es la palabra petaco, petaco. Entonces ahí se encuentran las consonantes cuyos sonidos son bastante acentuados, tanto en el inglés como en el alemán. Entonces luego viene esta tercera particularidad de esta palabra, que viene siendo la IE, que es un sonido alargado, Spiegel, I, de la I, una I larga. Siempre que damos una I es una I larga. Y luego la G, a diferencia que en el español, es como una G de gato siempre. Entonces, independientemente de la palabra que tengamos, la G siempre va a sonar como una G de gato, independiente si está con E o con A o con U. Y la L, bueno, viene siendo una L abierta, Spiegel. La E es bastante suave, como dije. Schön. La siguiente palabra significa bello o belleza. Se dice cuando tenemos o sentimos admiración frente a algo que nos parece bonito o agradable. Entonces, esta palabra presenta en primera instancia este sonido
muy típico del alemán, que es el mismo de la S anterior, solo que en este caso se escribe con una SSH. Es SSH, podemos imaginar que es casi una sílaba en sí misma en el empleamiento del idioma alemán. Y bueno, tenemos entonces esta siguiente particularidad que son dos vocales, o sea, son dos vocales que tienen diéresis que se llaman umlaut y está presente en la O y en la U. Eso quiere decir que la O suena en este caso como una E intermedia y en caso de la U suena como una O intermedia. Schön, schön. Das ist schön. Eso es bonito. La siguiente palabra es kennen. Kennen. Aquí vemos una de las normas ortográficas del alemán. Es que la letra que está acentuada, en este caso es la palabra kennen, que es conocer, el acento, como vemos, recae al inicio de la palabra kennen. Esta palabra, al escribirla, y que nosotros representemos este acento dentro de la palabra, lo que se utiliza es la doble consonante seguida de la vocal que es acentuada. Es decir, si yo quiero acentuar la primera parte de la palabra, pues escribo después de la E una N, que es lo que acentúa ese kennen. Es diferente al español y es una norma lógica del funcionamiento del idioma, porque aquí no tenemos ningún acento marcado con una tilde, como está en el español. En este caso utilizamos son las consonantes dobles. Entonces esto ya es un truco para que cuando leamos una palabra sepamos cómo acentuar cuando la leemos. Entonces, kennen. Siguiente palabra es fahren. Entonces, la A viene siendo también alargada porque la H, si bien es muda, lo que hace es alargar el sonido de la A y dándole un cierto eco. Fahren. La R se puede pronunciar de muchas formas, pero en este caso sería una R semigutural, como en el medio de la garganta. Como vemos, esta H lo que hace es alargar el sonido de la E, verstehen, y hace por lo tanto también el sonido de la tercera E mucho más suave, casi inaudible. La siguiente palabra, que es leiden, presenta una de las particularidades también, que no son muchas, del alemán, que es la EI, que es invertida a la IE. Entonces, la EI suena AI siempre. Entonces, no es demasiado complicado por eso, ya que no son demasiadas reglas. Entonces, leiden significa sufrir o dolor. Feuer, fuego. Esta palabra nos muestra entonces la última combinación entre vocales que tenemos en nuestra lista y que está en el idioma alemán, que es la EU. La EU sí, suena hoy. Entonces podemos recordarlo fácilmente por Sigmund Freud y por la palabra fuego, que es Feuer. Entonces, como les venía diciendo, la ER representa este sonido A que hacemos y entonces se termina convirtiendo en la palabra Feuer. Sobre esta imagen podemos ver cómo los diferentes puntos del aparato fonético encargado en reproducir sonidos es ilustrado. Entonces, como les decía, las palabras usualmente tienen
movimiento en la forma en que son pronunciadas dentro de este aparato. Entonces, como les decía, la palabra hot empieza desde la parte inferior de la garganta, el sonido, la O se desplaza hacia la lengua en la boca y la T termina al final en los labios. Ahora sí, podemos entrar en materia del contenido del vocabulario del alemán. Una primera impresión que podemos utilizar es el trabajo, los trabajos. Entonces, las profesiones. Beruf en alemán, profesión. En esta imagen podemos ver diferentes profesiones como son Arzt, Sänger, Busfahrer y más otras posibilidades que podemos ir aprendiendo si empezamos a utilizar estas palabras para entender nuestro entorno, para saber cómo se dice el trabajo, la profesión de nuestros conocidos o las personas que admiramos en alemán. Podemos buscar. Adicionalmente aprenderemos entonces que der es el artículo masculino para indicar el artículo femenino siendo das, en español es él también, y die, que es el artículo femenino para expresar la, y tenemos también die también, que es el plural. Estos artículos los podemos implementar cuando estamos bien enumerando cosas, describiendo objetos en un espacio, dando el nombre de alguna profesión y también un primer paso para entrar al idioma vienen siendo pues las relaciones familiares. Cuando queremos decir entonces el hermano mío, decimos mein Bruder, que esto implica la relación que tenemos con esta persona. Es un posesivo, entonces podemos decir el papá, viene siendo der Vater, pero si es mi papá es mein Vater. Si es la mamá es die Mutter, pero si es mi mamá es meine Mutter. Entonces podemos ver cómo los posesivos también alteran los nombres de los objetos, los pronombres. Entonces es bastante importante que aprendamos cuáles son estos artículos en el alemán, que viene siendo der, die, das, ¿sí? El carro, la casa, el libro, porque como es un idioma diferente, la interpretación del mundo también lo es, y por lo tanto la percepción sobre el género de las cosas en el mundo. Entonces, bueno, esto es un tema grande, pero lo que podemos decir es que es importante tener en cuenta cuáles son los artículos apropiados de las palabras en el alemán y aprenderlos. Hay varias regularidades y luego veremos esto con detenimiento. Por ahora tengamos en cuenta que podemos incorporar estas palabras nuevas, teniendo en cuenta las profesiones, teniendo en cuenta cómo son las relaciones entre familia y estos nombres, Nefe, Tante, Pruda, Eltern, ¿no? El tío, el sobrino, bueno, todos. Aquí les doy las imágenes y de los posesivos también están disponibles acá. Y vamos entonces a hablar ahora sobre el pasado perfecto.
Para ello tenemos que tener en cuenta algo de contenido también. Para esto podemos ver las siguientes frases en las cuales están, están implicadas partes del contenido que acabamos de ver. Por ejemplo, si queremos preguntar qué hace usted profesionalmente, podemos decir was machen Sie beruflich. Si queremos preguntar qué hace usted profesionalmente, a qué se dedica, es decir, was sind Sie von Beruf. Si queremos preguntar qué tipo de profesión tiene usted, podemos decir was haben Sie für einen Beruf. Y si queremos preguntar qué ha estudiado usted, podemos decir was haben Sie studiert. Bueno, como se dan cuenta en estas preguntas, están estas palabras que son sind, haben, dos veces. Estas palabras son el verbo ser y el verbo estar. Como vemos acá, aquí están preguntando si usted ha hecho esto, si usted tiene esto, si usted es esto, si usted hace esto. Entonces, tengamos en cuenta estas formas de aparecer del haben y del sein, que son formas del ser y estar, en las cuales es directamente si usted es esto, o si usted ha hecho esto, o tiene esto, para poder entender entonces cómo se construye el perfecto en alemán. Entonces, en esta siguiente imágenes podemos ver otra serie de preguntas en las cuales también empleamos estos verbos, pero entonces ya vienen siendo desde la forma del perfecto y también en formas de pregunta. Entonces, cuando estamos preguntándole a alguien si ha ido, ha hecho, ha estado, entonces utilizamos la forma del verbo ser, el auxiliar ser, que es el sein. Entonces, bist es eres, ¿no? Es la segunda persona del verbo ser. Entonces, cuando preguntamos bist du, estamos diciendo eres tú o has hecho. Bist du heute zur Arbeit gegangen? Significa si has ido, si has estado hoy en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando estamos hablando de una acción que no implica un cambio de sustancia o un desplazamiento, ¿sí? Cuando no estamos preguntando si tú eres o si tú fuiste, si tú te desplazaste o si tú eres, estamos preguntando si tú has hecho algo. Ahí preguntamos ese has hecho. Ese a es precisamente el haber, el hast, el haben. Entonces, en alemán también preguntamos, ¿has hecho esto? Ese es el perfecto. Entonces, ¿hast du heute gearbeitet? ¿Has trabajado hoy? ¿Hast du Jura studiert? ¿Has estudiado tú Jura? ¿Hast du eine Gitarre? ¿Tienes una guitarra? Entonces, esto es importante para tener en cuenta la forma del perfecto, ya que aquí lo podemos ver cómo se despliega en español, en las formas del ser y el haber. Entonces podemos proseguir a la estructuración de los diferentes verbos en alemán para emplearlos en frases corrientes por medio del perfecto o del presente. Entonces he seleccionado una lista de palabras que nos permiten ver diferentes grupos o diferentes alteraciones, patrones que tiene la lengua alemana, así como en el español, que no son infinitos, pero son varios. Y estas variaciones corresponden a identidades sonoras, a
gustos sonoros. Entonces, una vez que aprendamos las reglas, el oído se educa y se acostumbra y luego ya no tenemos que estar pensando en la regla, sino que el mismo sonido y la estructura de la palabra nos lo dice. Sin embargo, yo sigo teniendo errores siempre. Entonces podemos ver machen, que es hacer. Su perfecto es gemacht. En español sería yo hago, ich mache. Yo he hecho, ich habe gemacht. Entonces, si se dan cuenta, esta es una acción que realizamos. Entonces, el auxiliar que le corresponde viene siendo haben. En segunda instancia tenemos bestehen, que es estar compuesto de algo. Algo está hecho de algo. Entonces, se constituye. Esto está compuesto, esto se constituye, esto se ha constituido. Das besteht sich, das besteht auf, esto se compone de, y es ist besteht, auf etwas, es ist etwas besteht. Entonces aquí podemos observar que es el ist, el verbo, y que la variación del perfecto es diferente al machen, es besteht, termina en T. Lo que podemos apreciar aquí entre estas dos palabras es que el perfecto la mayoría de las veces tiende a tener un ge al comienzo de la palabra. Es decir, que si la palabra es machen, el perfecto tiende en la mayoría de las palabras a tener este ge. Entonces queda gemacht, he hecho. Y adicionalmente las palabras en el perfecto tienden a tener una T o una variación al final. No todas, vamos a ver. ¿Qué pasa en besteht? Que si agregamos un ge besteht, si agregamos una ge al comienzo de bestehen y ponemos una T, al final quedaría ge besteht. Pero esto suena horrible y ya tenemos el sonido de la B al comienzo, que viene siendo un sufijo. Entonces aquí podemos descifrar la primera regla. Las palabras en perfecto, los verbos en perfecto, no llevan ge en los casos en los que hay un sufijo que tienen un sonido muy similar al ge. Por ejemplo, todos los que van con B no llevan un ge en el perfecto. Entonces, por eso podemos ver acá cómo se manifiesta esta regla en bestehen, besteht. Entonces, en una frase sería ich bestehe, es besteht sich auf etwas. Das Feuerlager besteht sich auf Feuer. La fogata se compone de fuego. Y la fogata se compuso de fuego, siendo das Feuerlager ist aus Feuer besteht und besteht sich aus Feuer. Bueno, podemos ver entonces la siguiente palabra, que es similar a machen. Viene el origen de la palabra, que es fahren, en su forma infinitiva, manejar, y en su forma perfecta es gefahren. Como vemos, sí se le adiciona la G al comienzo, pero no se le adiciona una T al final. Esto viene siendo una norma de varias palabras, como rufen, gefahren, que la EN se mantiene. Aquí podemos ver otro grupo en la siguiente transformación verbal,
de las palabras que vienen del extranjero. Hay muchas palabras en alemán que vienen del extranjero. Fotografía es una palabra que viene de Francia, es una palabra latina y tiene, sí, tiene un origen latín. Entonces, em, la palabra en presente es fotografieren y en perfecto es fotografiert. Entonces, cuando decimos yo estoy fotografiando a mi hermano, yo digo ich fotografiere meinen Bruder. Si yo quiero decir yo he fotografiado a mi hermano, fotografiado, entonces la frase es ich hab meinen Bruder fotografiert. Y así es como se altera esta palabra. Adicionalmente tenemos suchen, el perfecto es gesucht, como vemos corresponde a la norma. Telefonieren es también extranjera, entonces es telefoniert. Ich telefoniere mit dir, yo hablo contigo por teléfono y yo telefoné contigo, ich hab mit dir telefoniert. Entonces tenemos erkennen, que significa reconocer, distinguir, reconocer, sí, y erkannt, que es el pasado. Entonces, ich hab, ich hab dich erkannt, yo te he reconocido, ¿no? En la multitud. Este tipo de palabras tienen la particularidad de que la E se transforma en una A. Esto lo vamos a ver en varias palabras, entonces es fácil de reconocer también. Erkennen, erkannt, ich hab. Asimismo es esta palabra siguiente que es kennen, que es conocer. Si hemos reconocer es erkennen y conocer es kennen. Y precisamente por tener la misma sonoridad se transforma y porque vienen del mismo origen se transforman igual. Entonces, kennen, gekannt. Ich kenne jemanden neuen lernen. Es la forma de decir yo conozco a alguien nuevo. Y podemos decir ich hab jemanden kennen gelernt. Bueno, eso es conocer a alguien, pero ich hab schon das gekannt. Yo supe ya eso, yo ya conocía eso, yo ya sabía eso. Ich kannte schon das. Ich hab das schon gekannt. Yo ya sabía eso. Yo ya he sabido eso. Entonces, la siguiente palabra es anerkennen, que esto es homologar. Es una palabra bastante burocrática, pero aquí vemos cómo el alemán se va transformando según cómo adicionamos los sufijos. Pues no es algo arbitrario que cada uno hace, sino que son las palabras que ya son así en su uso, como en español. Nosotros tenemos la distinción entre conocer y reconocer y entendemos que es la diferencia y tenemos que aprender cuáles son estas diferencias, estos sonidos de re en español, que pueden ser un ea en alemán, o un an, o un bei, o un be, hay varios ejemplos. Y aquí vemos cómo, entonces, esta tercera forma del verbo kennen, conocer, erkennen, reconocer, y anerkennen, homologar. Entonces vemos que el pasado, también podemos ver que se mantiene la forma del pasado perfecto, erkannt, anerkannt. Sí, un ejemplo puede ser papeles burocráticos. Este siguiente verbo es verkaufen, significa comprar, vender. Y un ejemplo viene siendo ich verkaufe eine Uhr, yo vendo un reloj. O podemos decir yo ya vendí
un reloj. Ich hab eine Uhr verkauft. Uhr es reloj. Entonces, la siguiente palabra es vergessen, que es olvidar. Un ejemplo puede ser ich hab se puede decir ich hab die Schlüssel zu Hause vergessen. Eso quiere decir he olvidado las llaves en la casa. Esta forma de los perfectos como vergessen, que terminan en dos S al final, se transforman en ist, en una I SST. Vergessen, vergisst. Hay varios ejemplos como vermissen, vermisst, que es extrañar. Ich hab dich vermisst, te he extrañado. Siguiente palabra es kommen, que significa venir o ir. Y yo he ido, se dice ich bin gekommen. Y como nos damos cuenta, este bin es el auxiliar que se utiliza para este tipo de verbos que implican un desplazamiento. Si yo digo yo he ido, no puedo decir ich hab gekommen. Eso no es correcto porque cuando estamos señalando un cambio de lugar, ir a un lugar es un cambio de lugar, un desplazamiento, tenemos que utilizar el auxiliar de sein, auxiliar ser. Entonces es ich bin, yo soy, gekommen, yo he ido. Entonces también podemos ver a una palabra similar que es bekommen, que significa recibir. El perfecto es bekommen porque ya tenemos el sufijo be en la palabra en el presente, entonces para el perfecto no podemos adicionar un ge. A bekommen no le podemos adicionar un ge para que sea ge bekommen porque no suena bien. Entonces se dice ich hab bekommen, yo he recibido. Bekommen significa recibir. Yo he recibido. Ich hab ein Paket bekommen. Yo he recibido un paquete. La siguiente palabra es anrufen, significa llamar. Y si queremos decir yo he llamado, decimos ich hab angerufen. Es una forma particular de los verbos que tienen un sufijo móvil. Vamos a ver en otro momento cuáles son estos verbos y cómo funcionan, pero este tipo de verbos que tienen un sufijo móvil como anrufen, se les adiciona el ge para el perfecto, pero antes del sufijo móvil. El sufijo móvil en este caso es anruf, es an de anrufen, entonces la ge va en angerufen, angerufen. Rufen es llamar, pero llamar por teléfono a alguien es anrufen. Entonces este anrufen, ese an, cuando uno dice en perfecto estoy llamando a alguien, uno dice ich rufe jemanden an. Como ven, este verbo se divide y el an va al final, pero si yo estoy diciendo yo he llamado a alguien, se dice ich hab jemanden angerufen. Entonces, bueno, ahí proseguiremos con calma. La siguiente palabra es deletrear. En alemán se dice buchstabieren. Esta palabra se compone de Buchstaben, Buchstab, que significa letra,
Y en perfecto se dice buchstabieren. Y un ejemplo para esta palabra sería yo he deletreado. Ich habe das buchstabiert. Claro, aquí podemos ver la variación del perfecto. Buchstabieren, buchstabiert. Bueno, la siguiente palabra es ausmachen. Esta palabra significa abrir una ventana, una caja. Esta palabra también es una palabra con un verbo, un sufijo móvil. Entonces ya vimos que machen es hacer, pero ausmachen es abrir o incluso encender, depende del contexto, pero o apagar. Pero decimos entonces ausgemacht, ya que este sufijo móvil que es aus em, permanece al comienzo de la palabra y se dice, por ejemplo, em, ich habe ein Haus ausgemacht, yo he abierto la casa, significa eso, o si uno quiere decir, em, puedes abrir la ventana, kannst du das Fenster ausmachen, bitte. Así se pregunta si puedes abrir la ventana. Kannst du das Fenster ausmachen? Pero si yo digo, alguien me pregunta, ¿qué haces? Y yo le contesto, yo abro la ventana, se puede decir, la pregunta sería, ¿was machst du? ¿Qué haces? Y la respuesta, ich mache das Fenster aus. Eso significa, yo abro la ventana. Entonces, si decimos yo he abierto la ventana, decimos en alemán, ich habe das Fenster ausgemacht. Bueno, la siguiente palabra es stehen, que es pararse, es poner de pie. Entonces, levantarse, levantar algo. Entonces, stehen, ich stehe mich auf, yo me levanto. Y yo estoy de pie, es ich bin aufgestanden. Ich bin gestanden, ya está de pie, ya está parado. Como vemos aquí está la regla de EE, que se transforma en una A en el pasado perfecto. Y por último tenemos con esta misma regla la palabra verstehen y verstanden. Significa entender. Entonces, como vemos, las dobles es se transforman en una sola A y transformamos la palabra verstehen a verstanden. Y si decimos yo estoy intentando entender algo, podemos decir ich versuche, bueno, yo intento etwas zu verstehen, intento entender algo. Podemos decir yo entiendo ahora, ich verstehe jetzt o schon. Y si decimos yo he entendido, decimos ich habe verstanden.